agradecidos con el Señor por permitirnos estar aquí reunidos para alabar el nombre del Señor. Me gustaría leer con ustedes en el Salmo número 80, que dice en el verso número 1: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En este salmo se repite 3 veces toda esta frase. En el verso 7 dice otra vez: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y por último, en el verso 19: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El Señor pastorea a su pueblo como ovejas, y nosotros somos ovejas de su pasto, ovejas de su mano, y vamos a confiar que estamos delante de su presencia, siendo guardados y siendo protegidos. Como les digo y les he dicho, y esta semana recibimos el testimonio de cómo no es los remedios, las medicinas, ni la ciencia que va a guardarnos y que va a darnos salud. Es el Señor, porque es por su misericordia que somos guardados. Es por su poder que somos guardados. Solo aquellos que experimentan esa gracia pueden decirlo plenamente. Y es con ese espíritu de fe y de confianza que queremos orar en esta mañana, en este día, y orar también por Ivonne. Hemos estado orando por Ivonne Almeida, que es sobrina de nuestro hermano Leonardo en Ecuador. Según nos dijeron, ella tuvo un coma diabético, es decir, su azúcar estaba elevadísima, y también los médicos encontraron una infección en su cuerpo que todavía no saben cuál es esa infección, de tal manera que Ivonne todavía continúa grave en el hospital. Vamos a orar por ella. Señor, Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra inutilidad, reconociendo lo pequeño que somos, pero confesando tu poder y la grandeza de tu brazo, confesando en esta hora, Señor, que tú eres el Todopoderoso y que eres tan humilde en tu corazón, que te inclinas a mirar en el cielo y en la tierra, y que escuchas las oraciones de tus hijos. Y es aquí, Señor, que nos venimos delante de tu presencia, creyendo que tú estás oyendo nuestro clamor y nuestro ruego. Te pedimos por Ivonne Almeida. Señor, ella está grave en el hospital. Los médicos no saben, pero tú sí sabes, Señor, cuál es esa infección, cuál es la causa. Por favor, envía tu orden y cúrala. Envía tu orden, Señor, y que ella salga del hospital siendo testimonio de tu misericordia y de tu poder. Guarda a nuestros hermanos, protégelos del mal y de la enfermedad. Continúeles abriendo puertas en sus trabajos, Señor, para que ellos tengan cómo sostenerse y sufragar los gastos decorrentes a sus viajes. Protégelos en el camino, Señor, y bendícelos en el nombre de Jesús, que en medio de la crisis ellos puedan encontrar la fuente preciosa de tu generosidad. Guarda a nuestros hermanos en Guatemala, cada uno de ellos por nombre, por sus familias, y líbranos, Señor, en el nombre de Jesús, a todos aquellos que también escuchan con atención y con el deseo de recibir algo de ti en este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén.
Gracias, Señor. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses, Jehová? ¿Quién como tú, oh Jehová, magnífico en santidad, maravilloso en hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses, Jehová? ¿Quién como tú, oh Jehová, magnífico en santidad, maravilloso en hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, oh Jehová, maravilloso en hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, oh Jehová? Señor, nos gloriamos en ti, que eres Dios soberano. Reconocemos, Señor, que nosotros somos polvo, pero nos gloriamos en que tenemos la esperanza de acreditar en un Dios vivo y el único Dios hacedor de todas las cosas. Oh, gloria a tu santo nombre. Por eso podemos cantar esta mañana, Señor, juntamente con nuestros hermanos, y dar gloria a tu nombre, porque tú reinas sobre todas las cosas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses, Jehová? ¿Quién como tú, oh Jehová, magnífico en santidad, maravilloso en hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, oh Jehová? Porque Dios es salvación mía, confiaré y no temeré. Porque Dios es salvación mía, confiaré y no temeré. Porque Jehová es mi canto y mi poder, quien ha sido salvación mía y el gozo de mi ser. Porque Dios es salvación mía, confiaré y no temeré. Porque Dios es salvación mía, confiaré y no temeré. Porque Jehová es mi canto y mi poder, quien ha sido salvación mía y el gozo de mi ser. Quien ha sido salvación mía y el gozo de mi ser. Porque Dios es salvación mía, confiaré y no temeré. Porque Dios es salvación mía, confiaré y no temeré. Porque Jehová es mi canto y mi poder, quien ha sido salvación mía y el gozo de mi ser. Quien ha sido salvación mía y el gozo de mi ser. El Señor
Rey de Gloria entrará. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Rey es Jehová. Alza vuestras cabezas y el Rey entrará. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Rey es Jehová. Alza vuestras cabezas y el Rey entrará. Él es el Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Su nombre es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Él es el Rey. Te adoramos, Señor. Señor, porque yo soy vuestro Dios. Yo soy el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Y si mi vida yo he dado por vosotros, cuanto más yo no los cuidaré, dice el Señor. Sí, yo soy el que los sustento, yo soy el que los guío, yo soy el que cuido de sus vidas. Por tanto, no teman lo que pueda venir sobre vosotros, solo confiad en mí, y yo los guardaré en mi mano, y ahí estarán seguros, dice el Señor. Sí, Señor. Gracias. Sí, Señor. Queremos confiar. Oh, buen pastor. Queremos sí confiar con todo nuestro corazón, Señor. Oh, glorioso Señor. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Me alegraré en ti, Altísimo. Cantaré alabanzas a ti. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Me alegraré en ti, Altísimo. Cantaré alabanzas a ti. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Sí, Señor. Queremos llenar nuestra boca de cánticos delante de tu presencia, Señor, porque tú eres digno, porque tú mereces, Señor, no importa las circunstancias que estemos pasando, tú eres digno, Señor. Oh Dios, tu siervo Nehemías, cuando presentó delante del rey el vino para que él tomara, después de estar en tu presencia en ayuno, en oración, con angustia por causa de Jerusalén y el oprobio, Señor, el rey Artajerjes dice: ¿qué acontece, Jeremías? Y aquel hombre tremiendo, Señor, con temor en su corazón porque podía morir,
confesó la angustia de su corazón. Señor, y nosotros estamos delante del Dios Todopoderoso. Nosotros estamos delante del soberano, hacedor de todas las cosas, y del Dios que concede la vida y concede o permite la muerte. Señor, y con esa convicción en nuestro corazón queremos alegrarnos delante de tu presencia, sí, y traer vino, Señor, delante de ti. Porque no hay otro como tú, Señor. Y tú eres digno, Señor, de ser exaltado y engrandecido. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo tu bondad, tu pastoreo sobre nuestras vidas. Oh, gracias por tocar a los seres, a nuestros seres amados, Señor. Gracias por la esperanza, Señor, que nos das. Oh, gloria a tu nombre. Santo eres tú, Señor. Soberano, el buen Salvador.
escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. Señor, estamos muy agradecidos por permitirnos abrir nuestros labios y expresarte con nuestro corazón cuánto te amamos, Señor, cuánto deseamos tus atrios, cuánto deseamos estar contigo. Te agradecemos por la oportunidad, Señor, que nos das en medio de nuestra responsabilidad. Es un privilegio servirte, Señor. Gracias, gracias, Señor. Por favor, toca nuestros corazones y que a través de tu santa palabra nuestras vidas sean glorificadas y fortalecidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias al Señor. Fuimos ya visitados, tocados por su presencia, por su espíritu, y ahora vamos a meditar en otros dos aspectos de la palabra del Señor que dejamos pendientes con ustedes la semana pasada. Primero el tema es obteniendo fuerzas del propiciatorio, y dentro de ese tema consideramos el primer punto, que era que obtenemos fuerzas a través de creer en la obra del sacrificio de Cristo. Porque dice la Escritura en Romanos 3:25 que Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros creemos, tenemos una visión de ese sacrificio, no importa qué pueda venir sobre nosotros, recibimos fuerzas en su presencia para continuar. Vamos a obtener fuerzas fijando nuestro corazón en el Señor, que Él es el propiciatorio, y no permitiendo que las cosas atractivas de esta vida nos engañen, haciéndonos creer que ellos están buscando nuestro bien. Vamos a obtener fuerzas impidiendo que el enemigo nos engañe, creyendo que en nosotros hay alguna fuerza. Sí, nosotros definitivamente podemos hacer cosas, creemos que podemos hacer muchas cosas, mas llega un momento determinado en que nos damos cuenta que nuestras fuerzas humanas no son suficientes. Nosotros tenemos que aprender a confiar en la fuerza del Señor, y es ahí donde el Señor derrama sus fuerzas. Dice la Escritura que Él da fuerzas al cansado, Él da fuerzas al que ya no tiene más fuerzas. O sea, hay un tiempo en que nosotros podemos luchar, pero llega un momento determinado en cuando es preciso, necesario confiar plenamente en el Señor. Vamos entonces a ver el segundo punto importante en relación a encontrar fuerzas o obtener fuerzas en el propiciatorio. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Vamos juntos al libro de Hebreos, capítulo número 4. Verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién fue? Aquí dice, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, aquí entonces vemos claramente que el Señor ya hizo una obra. Él entró por nosotros a favor nuestro delante del Padre por su propia sangre, su propio sacrificio, y que fue aceptable y fue perfecto y único sacrificio para siempre. No como los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran solamente una figura y que era necesario cada vez que el hombre pecaba presentar sus sacrificios, o cada año en el día de expiación el sumo sacerdote presentar un sacrificio anual por el pecado de todo el pueblo durante todos los años. No, cuando vino Cristo Jesús fue perfecto y para siempre su sacrificio. Y Él hizo eso por nosotros. Es más, dice aquí la Escritura que tenemos tal sumo sacerdote. O sea, lo que está diciendo es magnificando, engrandeciendo el carácter y el nombre del Señor, porque Él se hizo hombre. Dice ahí que fue tentado en todo. O sea, Él nos entiende, Él sabe lo que nosotros pasamos, sabe los pensamientos que vienen contra nosotros cuando nos sentimos desfallecer, sabe las tentaciones que el enemigo presenta para que nosotros podamos caer. Él sabe todo, pero dice la Escritura, pero Él no pecó, tentado en todo, pero sin pecado. Entonces dice, acercaos. La invitación de Dios es que cada uno de nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. El propiciatorio, recuerden que era el trono de Dios en esta tierra, porque sobre el propiciatorio el Señor descendía con su nube y de ahí Él hablaba a Moisés. Él dirigía y Él daba la instrucción que el pueblo necesitaba para poder dirigirse en el camino. Entonces, el propiciatorio es el trono de su misericordia, el trono de su gracia. Y el Señor nos está diciendo que después del sacrificio de su Hijo podemos acercarnos confiadamente. No, ya no con miedo. ¿Verdad? Antes el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Ahora todos nosotros, por el sacrificio de Cristo, podemos entrar confiadamente, sin miedo de morir. Imagínense que el pueblo de Israel, cuando oyó la voz de Dios en el monte Sinaí, dijeron, ahora sí moriremos, porque hemos oído la voz de Dios y hemos visto este gran fuego. No, nosotros no vamos a morir, todo lo contrario, al llegar a su presencia vamos a recibir vida y vamos a recibir sus fuerzas. Y entonces esa es la segunda cosa, el segundo medio o el segundo instrumento por el cual nosotros obtenemos fuerzas por el propiciatorio, confiando plenamente en el trono de la gracia. Tenemos que confiar, tenemos que entender claramente que esa sangre que entró allí, el Padre de los cielos la aceptó. La aceptó. Y cuando nosotros podemos creer eso, entonces confiadamente saber que fuimos perdonados por completo, que no hay ninguna deuda que nosotros teníamos que pagar, porque Cristo lo pagó completamente. Él pagó el precio que era nuestra deuda, Él la pagó completamente, y entonces hemos sido perdonados, hemos sido considerados justos y estamos limpios en su presencia. Ahora nosotros tenemos que permanecer en su presencia todos los días, confiadamente. A su trono de gracia podemos acercarnos en oración confiadamente. No saber que llegamos al atrio, ni que llegamos al lugar santo. No, entramos hasta el lugar santísimo, a la propia presencia de Dios, no por nuestra santidad, porque somos pecadores todavía y hacemos cosas incorrectas y somos contados justos a pesar de que todavía no tenemos una justicia perfecta, porque nos falta caminar todavía, y hasta que el Señor nos lleve a los cielos se podrá hacer aplicada esa justicia completa. Pero delante de Dios ya somos justos, somos considerados santos. Imagínense qué privilegio de parte de Dios. Entonces acerquémonos con esa confianza. Quiero que ustedes vean conmigo cómo es lo que la Escritura nos muestra. Vamos a ir juntos a Segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo número 14. Vamos ahí.
Y en el versículo número 11, estas son palabras del rey Asa, que clamó al Señor, dice ahí, 14:11, y clamó Asa a Jehová su Dios, vamos a leer hasta el verso 13, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Escuchen, al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Oigan lo que el hombre está diciendo: en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército. ¿Tenemos enemigos? Claro, todos tenemos enemigos, enemigos espirituales. Virus y bacterias también son enemigos, ¿eh? Y aunque esos vengan contra nosotros, debemos de aprender a apoyarnos en el Señor. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Verso 12, y Jehová, dice, deshizo a los etíopes. Fíjense que era el ejército de los etíopes era de 1,000,000 de soldados. En aquella época, un ejército de ese tamaño era para intimidar a cualquiera. Pero dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. ¿Qué quiere decir esto? Que Asa confió en el Señor. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Si ellos en aquella época aún no habían tenido la revelación del sacrificio de Cristo, podían apoyarse en su Dios, cuánto más nosotros ahora que ya hemos sido aceptos en el amado y que delante del Padre estamos justificados. Y que podemos orar con confianza, y como dice aquí, dice la Escritura, que podemos recibir el socorro en el momento oportuno. Todos necesitamos en un momento determinado una ayuda, un socorro. Y como Asa dijo: Señor, para ti no es difícil darle fuerzas al poderoso como darle fuerzas al que no tiene. ¿Quién eres tú? ¿Un poderoso o aquel que no tiene fuerzas? Si eres uno de esos, tiene la seguridad que el Señor va a darte sus fuerzas. Dice la Escritura aquí en el capítulo 15 de Segundo de Crónicas, verso 1 al 4, dice: y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oigan lo que le dice el profeta: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová, aquí está la clave, estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Para recibir fuerzas del Señor tenemos que permanecer con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Qué tremendo. O sea, lo que existe es que hay un cambio de confianza. Si nosotros confiamos en el Señor, permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Pero si lo abandonamos, dijo el profeta aquí, Él también nos va a abandonar. Porque es como que decir: tú no confías en mí, entonces yo no puedo ayudarte. Ustedes pueden imaginarse cómo es que el Todopoderoso pueda decirle a un insignificante como nosotros, tan pequeño: ¿no quieres que yo te ayude? Si tú quieres recibir la ayuda de Dios, permanezcamos. Esa es la clave. Por eso el Señor dice en Hebreos 4, 14 al 16: acercaos confiadamente a mi trono de gracia. Nosotros necesitamos permanecer en ese trono todos los días de nuestra vida, no solo cuando tenemos necesidad. No puede ser. Dice aquí en el verso número 3: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero cuando en sí tribulación. Y esto es impresionante, porque la mayoría de personas siempre buscamos al Señor cuando estamos con problemas. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está en bonanza, cuando todo está en paz. Oramos cuando hay que comer, decimos: muchas gracias por este día, Señor, y nos olvidamos de buscar al Señor. Pero cuando hay tribulación, entonces comenzamos a clamar con todo nuestro corazón. Entonces el Señor utiliza la tribulación para que nos acerquemos a su presencia. Dice aquí: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Me da a entender este pasaje
que el Señor busca medios para que lo busquemos. Él provee en su providencia, Él coloca situaciones que nos presionen para que nosotros lo busquemos, porque Él quiere ser encontrado de nosotros. Él se quiere dejar encontrar, Él quiere ser hallado, pero para eso tiene que presionarnos para que nos acerquemos a Él. Que no sea por la tribulación que nos acerquemos a su presencia, que sea mejor por el amor que tenemos por Él, por la necesidad que tenemos de Él, por el hambre que hay en nuestro corazón. Debemos acercarnos al Señor. En el Salmo 143 hay un pasaje que me gusta mucho, porque expresa exactamente lo que nosotros necesitamos cada día para permanecer en su presencia. Salmo 143, verso número 8 dice, oigan, leamos el 7 también. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Fíjense, él estaba en debilidad. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Muerte. Hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Cuándo tenemos que oír esa misericordia? Por la mañana. O sea, la primera cosa que debemos hacer es acercarnos confiadamente al trono de misericordia. ¿Cuál es el trono de misericordia? El propiciatorio. Ahí nosotros vamos a acercarnos, y la propiciación por nuestros pecados es Cristo Jesús. Entonces, si nos acercamos al Señor con confianza todos los días, Él nos hará oír su misericordia, y eso nos va a dar aliento, eso nos va a dar fuerzas. Podremos enfrentar el día, no importa que sea lleno de problemas, lleno de oposición, enemigos levantándose en contra nosotros, sintiendo algo en nuestro cuerpo que una enfermedad pueda estar tomándonos. No tendremos miedo, porque el Señor cada mañana nos hablará de su misericordia. Por eso dice en el verso 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. En el Salmo 18, vayan conmigo ahí por favor. Salmo 18, versículo 31. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Vamos a leer hasta el 34. Dios es el que me ciñe de poder. ¿De dónde viene nuestro poder? Del Señor. Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, o sea, saltar con fuerza, y me hace estar firme sobre mis alturas. Y escuchen, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Como ya les he mencionado otras veces, entesar un arco no es fácil. Yo tengo un arco, y cuando yo lo compré, lo probé, obviamente, ¿verdad? Pusieron la cuerda ahí, y traté de entesarlo todo. No pude. Y yo dije, ay Dios, ¿será que estoy perdiendo mis fuerzas? No, es práctica. La gente tiene que aprender a practicar, y tiene que tener también cierta forma para poder estirar todo el arco. Pero ese es un arco, creo que es de fibra de carbono, ese arco que yo tengo. Pero el arco de cobre, ese arco que es mencionado aquí en el versículo, ¿cuál es? Verso 34. Dice, para entesar con mis brazos el arco de bronce. El arco de bronce se requiere más fuerza todavía. El arco ya está ahí, y para poder entesar el arco usted necesita tener más fuerza para poder lanzar la flecha. Y lo que está diciendo aquí el salmista es que solo en la presencia del Señor puede recibir la fuerza suficiente para entesar y poder lanzar las flechas contra el enemigo. Queridos hermanos, que el Señor pueda darnos a nosotros esta visión de acercarnos confiadamente, y cuando estemos necesitados, vengamos a su presencia, que Él estará ahí para darnos las fuerzas que necesitamos para enfrentar al enemigo. Amén. Tercer punto, con este vamos a terminar hoy. Si ustedes se recuerdan,
el Señor dijo que dentro del arca tendrían que colocar un testimonio que Él daría. El testimonio que estaba dentro del arca era la vara de Aarón, las tablas de la ley y un pequeño recipiente con un ejemplo del maná. Había algo del maná, esa simiente de culantro que había ahí, como simiente de culantro, dice, dentro del arca. Pero cuando recordamos cómo fue el maná dado al pueblo de Israel en el desierto, podemos saber que ese maná fue dado en el contexto de la murmuración. El pueblo de Dios estaba quejándose que no tenía nada que comer en el desierto. Y comenzó a quejarse y no teníamos que comer, no hay que comer. Y entonces el Señor dice, les voy a mandar maná. El maná, cuando apareció el maná, ustedes se recuerdan, ellos dicen que caminaron 1 kilómetro del campamento para ir a agarrar el maná. Y cuando agarraron el maná y lo vieron, dice, ¿qué es esto? Y es lo que quiere decir en el hebreo maná. ¿Qué es esto? Cuando nosotros murmuramos y nos quejamos y vivimos siempre diciendo, pero Señor, ¿por qué estas cosas? Señor, ¿por qué esto? Nunca entenderemos por qué las cosas suceden. Nos va a suceder como al pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué es esto? No vamos a entender. Pero Señor, ¿por qué vino esto? No sé. ¿Qué es esto? Oh, pero cuando nosotros podemos acercarnos al Señor con un corazón limpio, sin murmuración, sin crítica, sin quejarnos, sino poder decir, Señor, muchas gracias por lo que permites en mi vida, ahí el Señor nos va a bendecir con el verdadero maná del cielo, que es su palabra. La palabra de Cristo, eso, como Cristo dijo en Juan 6, vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron, dice. Pero el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Cuál es el pan? La vida de Jesucristo, su palabra. Él es la palabra viva. Entonces, uno de los elementos del arca era el maná, pero él fue prácticamente la primera vez que fue dado. Se manifestó la desobediencia del pueblo, porque el Señor les dijo, ustedes van a ir y van a coger un homer, una medida de maná. Homer, que creo que es la medida, que es la capacidad para que coma cada persona. Cuando el pueblo fue a recoger, ellos no obedecieron. Ellos cogieron más que lo que el Señor había dicho. Y dice la Escritura que cuando lo llevaron a su tienda, comenzó a criar gusanos. Fíjense, gusanos. ¿Cómo? ¿El maná criando gusanos? No, cría gusanos cuando va más allá de la obediencia. Cuando ya hay una desobediencia, cuando hay una persona que ya hace lo que él quiere, no va a salir bien. El Señor quiere del pueblo de Dios obediencia. Por eso es que comenzó a criar gusanos. Entonces el maná, como testimonio en el arca, era un ejemplo para que ellos se recordaran que es necesario andar en obediencia, y porque solo de esa manera, y evitar el pecado, porque para evitar que críe gusanos. Yo quiero contarles esto. Creo que vale la pena que veamos cómo es que podemos también obtener fuerzas en el propiciatorio, cuidándonos de no pecar, cuidándonos de no permitir que ciertas cosas en nuestra vida puedan ser animalitos, gusanos, bacterias, virus que vengan a quitarnos la vida. En el Salmo 31, por favor vayan conmigo ahí. Salmo 31 dice, en el verso número 9, dice aquí, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, dice el salmista. Este es el salmista David. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Obviamente el cuerpo recibe la angustia y la tristeza del alma y se enferma. Porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas. Escuchen, se agotan mis fuerzas. Él estaba perdiendo fuerzas. ¿Por qué? Aquí dice, a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. El salmista David percibió que él estaba perdiendo fuerzas debido al pecado, debido a la iniquidad. Y lo primero que ustedes se recuerdan es del pecado que él cometió con Betsabé. Pero no
es una cuestión solo de un adulterio que él había cometido. Eso también tuvo que ver. Pero cualquier tipo de pecado que el cristiano comete constantemente, eso le quita fuerzas. Es como un gusano, es como un animalito que está ahí escondido, quitando la sangre, la fuerza y debilitando esa vida. Y el salmista David se dio cuenta que la iniquidad en su vida estaba debilitando. Por eso es que la única forma también de obtener fuerzas del propiciatorio es eliminar cualquier cosita que pueda estar causándome problemas de pecado. Proverbios 24, dice aquí en Proverbios 24, versículo número 10. Ya conocemos este pasaje. Dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Hay otras versiones que dice, si fueres flojo en el día de trabajo, la otra versión dice, es evidencia que no tienes fuerza. Hay otra versión que dice, es en el momento difícil que el hombre va a probar que tiene fuerzas. O sea, no es solamente en el momento bueno que uno se puede mostrar valientón y con coraje. No, es en los momentos más difíciles cuando verdaderamente la fuerza que tenemos aquí adentro se va a manifestar si es verdadera o no, si es firme o no, si es real o ficticia. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos nuevas fuerzas, pero tenemos que tratar con aquellas cosas que están siendo problemáticas en nuestra vida. Quiero contarles algo. En enero del año pasado, en enero del 2019, nosotros con Fabi compramos una planta de bugambilia. Cuando la vimos, estaba preciosa la planta, llena de sus hojas verdes y con sus florecitas rojas, pero linda, estaba llena de sus flores rojas. Tan preciosa estaba esa planta que nos gustó tanto a Fabiola y decidimos comprarla para llevarla a ser parte de nuestro pequeño jardín. Entonces nos la llevamos y el Señor nos dijo, no, lo único que ustedes deben de tener es ponerle poca agua entre la semana, no le pongan mucha agua y que le pegue el sol, ¿verdad? Entonces está bien y nos la llevamos y la pusimos allá en el jardín. Pero con el tiempo esa plantita comenzó a marchitarse. Y nosotros estábamos poniendo agua. Ya aquí tenemos bugambilias y sabemos cómo tratar las bugambilias, pero esa no sé qué estaba sucediendo. Comenzó a marchitarse y las hojas comenzaron a bajarse así y comenzaron a tener agujeros las hojas. Entonces nos dimos cuenta que había un gusano. Un gusano se estaba comiendo las hojas y como se estaba comiendo las hojas, se estaba comiendo los pulmones, ¿verdad? Porque la planta respira a través de las hojas y entonces ya no estaba dando la flor rojita. Y una noche llegamos de la iglesia y cuando vimos, ahí estaban la mayoría de las hojas comidas con agujeros. Y yo agarré la luz del celular en la noche y comencé a buscar qué es lo que estaba sucediendo con la planta. Y me di cuenta, o nos dimos cuenta con Fabiola, que abajo de algunas hojas habían gusanos. Ahí estaba un gusanito verde. Bien verde, ni modo, ¿verdad? Por el color de la hoja, pero verde. Y él estaba envolvido como en un capullo, hasta había doblado la hojita así para esconderse. Y ahí él está, y en la noche, ¿cómo? ¿Cómo dije yo? Ah, sí, disculpe, estaba envuelto. Pero en portugués se dice envolvido. Entonces, a veces ustedes entienden cómo se me escapa a veces. Tengo que cambiar de cassette. Entonces vimos los gusanos y así eran los gusanitos que se estaban comiendo la planta, le estaban quitando la fuerza y le quitaron la belleza de las flores. Pero no solo era uno, era otro y otro. Y yo le dije a Fabiola, tenemos que descubrir por qué estos gusanos vienen específicamente a la bugambilia, porque teníamos otras plantas, pero las otras plantas no se las estaban comiendo. Parece ser que la bugambilia tiene un elemento tan especial que ese gusano lo buscaba tal vez para crecer. Qué interesante, ¿eh?
El hecho es que noche tras noche tratamos de encontrar a los gusanos y siempre había otro. Y una vez encontré 3 gusanos en la planta y los eliminé. Y hermanos, no sabíamos de dónde. Al otro día había otro gusano. ¿Cómo llegaban? Si era una palomía o una mariposa que llegaba allí para dejar sus huevos y ahí se levantaba el gusano, no sabemos. Eso está escondido en nuestros ojos. Pero ellos llegaban ahí y mataban, estaban matando nuestra planta. Entonces lo que hicimos fue vigilar y matar y eliminamos por completo todos los gusanos. ¿Saben qué sucedió? Una noche que llegamos, no nos habíamos dado cuenta, pero la plantita ya estaba pequeña porque habíamos tenido que podar varias ramitas porque estaban todas secas y ya sin hojas. Entonces de repente cuando llegamos esa noche y yo estacioné el carro y con las luces del carro vimos la planta, hermanos, en una de las ramas había crecido un solo ramo, casi como 1,20 m, una altura impresionante, recta, así. Estaba la ramita llena de hojas verdes, llena de hojas verdes. Y si ustedes la ven ahora es increíble. Todavía no ha dado sus flores, pero ya están sus hojas verdes. Ya no tiene más gusanos y vienen renuevos, hojitas bien tiernas, bien bonitas, brillantes. Ella se pobló otra vez porque eliminamos los gusanos. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser eliminadas. Hay cosas que no son buenas para nuestra vida espiritual, que nos quitan la fuerza. Por eso nosotros necesitamos ser como, ver lo del maná, ser obedientes y tendremos comida suficiente. La desobediencia y hacemos algo más allá de lo que Dios nos ha dicho, cría gusanos, ¿verdad? Y eso elimina de nosotros la bendición que Él tiene para nosotros. Cuán importante es que nosotros permanezcamos fieles al Señor. Entonces, la última parte que yo les estoy dejando aquí es que cuidemos nuestra vida para que no hayan elementos extraños que vengan a eliminar de nosotros la fuerza que Él quiere darnos. En Hebreos capítulo 11, entre los héroes de la fe, en el versículo número 11 dice, Hebreos 11:11, hablando de Sara, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. En otras palabras, no importa la condición en la cual nos encontremos, el Señor puede darnos nuevas fuerzas, porque Él es el que da fuerzas para tener hijos. Escuchen, yo recibí hoy unos mensajes de un miembro de la iglesia que él estaba tomando cierto medicamento para impedir que el COVID-19 entrara en él, porque él sigue trabajando y tiene que ir a su empresa. Entonces estaba tomando cierto medicamento. Y hoy se dio cuenta que un médico que también estaba tomando el mismo medicamento para prevenir de que el COVID no entrara en él, este médico se enfermó de COVID y está internado en el hospital. Entonces él me mandó un mensaje diciendo, por la pura misericordia de Dios no hemos sido contagiados. Y eso es verdad. No importa lo que nosotros hagamos, ¿entiende? Es bueno, es todo lo que debemos hacer, lo debemos hacer con fe, ¿verdad? Creyendo lo que estamos haciendo. Pero al final de cuentas, no importa, como dice en el Salmo 127, de vale vela la guardia si Jehová no guarda la ciudad. O sea, en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Es Dios el que tiene que edificar tu vida. Es Dios el que tú tienes que confiar que va a guardar tu vida. No los medicamentos, no la ciencia. Todo eso Dios lo ha dado. Todo eso es necesario. Y en cierto y determinado punto puede ayudarnos. Pero nuestra confianza no debe estar en esas cosas o en esos elementos, sino en aquel Todopoderoso que nos puede guardar sin caída. Y está aquí Sara, la estéril. Ella no podía dar a luz, pero dice que recibió fuerza para concebir y dio a luz
escuchen, aún fuera del tiempo de la edad. Ella no solamente era estéril, sino ya estaba totalmente viejita, que ya no había oportunidad para ella para concebir y dar a luz. Pero debido a que ella creyó en aquel que habló la palabra, Dios superó un milagro maravilloso en su vida. Entonces, creamos, mis hermanos, creamos, porque en medio de nuestra inutilidad, en medio de nuestra incapacidad, Dios se puede manifestar maravillosamente en nosotros y darnos las experiencias de hombres y mujeres de fe como estos que encontramos en Hebreos capítulo número 11. Dice el Señor en Lucas 10:19 que Él nos ha dado potestad, nos ha dado poder para pisar sobre serpientes y escorpiones y para destruir toda fuerza del enemigo. Escuchen, hay elementos extraños que quieren destruirte. Satanás y sus ángeles y sus espíritus inmundos viven en este mundo invisible para nosotros. Creo que están ahí para tratar de llevarte por un sendero equivocado, que tú escuches otra voz, no la voz de Dios, como Adán y Eva. Ellos ya habían oído la voz de Dios, pero oyeron después la voz de la serpiente, y eso los desvió. Vino el pecado y fueron eliminados, expulsados del paraíso. Hasta el día de hoy, Satanás utiliza la misma estrategia, la misma táctica. Imagínense que la trató de usar con Jesús en el desierto, en la tentación. Pero el Señor se mantuvo fiel, porque para Él lo más importante era obedecer la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuidado, van a venir elementos, pero no son solamente el enemigo, Satanás. No, hay pecados, y algunos le llaman pecaditos, pecados pequeños. Esos son como gusanitos que están ahí comiendo, quitando la energía. Cuando nosotros comenzamos a eliminar esas cosas, vamos a ver que fuerzas nuevas vienen sobre nuestra vida. Amén. Entonces va a llegar el tiempo cuando el Señor hará brotar sobre nosotros hojas nuevas, nuevas flores, frutos preciosos, si nosotros podemos confiar plenamente en el Señor. El Señor te da entonces nuevas fuerzas. Oremos en esta hora. Señor, queremos agradecerte por tu infinita misericordia, Señor, por darnos entendimiento, Señor, para caminar en tu camino y ser guardados en él, recibiendo nuevas fuerzas. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas. No podemos confiar, Señor, de que somos capaces de continuar solos en este camino. Es imposible. Nosotros necesitamos confiar en ti, Señor. Cada día, acercarnos en oración y aferrarnos a ese trono de misericordia y de gracia para oír tu palabra y recibir nuevas fuerzas. Y aunque nos sintamos estériles como Sara, y aunque nos sintamos pecadores y cometamos pecado, tú nos has dicho: hijitos, les escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Debemos de confesar nuestros pecados delante de Dios. Debemos venir delante de su presencia reconociendo nuestra culpa y pidiéndole su misericordia, y obtendremos nuevas fuerzas para seguir adelante. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y en el momento del oportuno, en el momento de la tribulación. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Sí, el Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador.
esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús, el Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. Confiaré en mi Salvador. Amén. Que el Señor te conceda esa gracia, esa fuerza, que continúes adelante sin desmayar. Acércate al trono de la gracia con confianza, que el Señor está ahí para fortalecer tu vida, principalmente en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Que la paz del Señor sea con ustedes, que la salud del Señor sea en sus cuerpos y el Señor les muestre que Él está siempre con ustedes. Nunca los dejará si nosotros nunca lo dejamos. Amén.